Muchas gracias, Marvin. Buenas tardes a todos. Doctor Ulate, buenas tardes y le agradezco mucho la invitación. Es un honor estar aquí en San José, siempre me la disfruto mucho. Y también con los conferenciantes que me acompañan, es un honor compartir la mesa. Sobre el tema de las vías de acceso a la justicia comunitaria, estaba consultando justamente el libro del doctor Perotti, el doctor Ulate y el magíster Salazar, y sobre el doble acceso o la doble vía de acceso a la justicia comunitaria a través del juez nacional como juez comunitario y de la Corte Centroamericana de Justicia como organismo regional jurisdiccional en materia de derecho comunitario. Y cuando hablábamos del mecanismo de solución de controversias comerciales que administro en la dirección jurídica de la SIECA, hablábamos de una tercera vía de acceso a la justicia comunitaria. Pero en realidad, mientras hablábamos, yo me puse a pensar que el mecanismo de solución de controversias comerciales que administra la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y fue establecido por el Comieco puede entenderse en buena medida si se le sustrae del esquema comunitario y puede entenderse bien en un esquema de derecho internacional público puro, porque tiene muchísimo el entendimiento de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio y tiene mucho también de las disposiciones en materia de solución de diferencias de los tratados comerciales. Por ejemplo, no ejecutamos los laudos, no hay un proceso de ejecución nacional de laudo, sino que suspendemos concesiones. Ese es el remedio comercial. Claro que a quienes no disfrutan la solución de diferencias comerciales, estos términos tal vez no les suenen a mucho. A quienes están en el mundo del comercio, pues sí, les quedarán clarísimos. Pero para comenzar, tenía yo aquí esta distinción de derecho comunitario y derecho internacional. Normalmente cuando pensamos en regular las relaciones entre dos o más estados, por ejemplo en este caso Centroamérica, en este mapa, reuniríamos a representantes, ya sean sus jefes de estado o bien representantes con plenos poderes, plenipotenciarios, y probablemente firmaríamos un tratado internacional. Este es el esquema típico del derecho internacional público. O bien estas relaciones se regirían por la costumbre internacional. En buena medida así podríamos resumirlo. Por supuesto que este es un asunto más complejo. Podríamos citar el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es la referencia normalmente en cuanto a fuentes de derecho internacional público, y podríamos también hablar un poco de la fragmentación del derecho internacional público, como la ha estudiado la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. Sin embargo, estos son detalles muy particulares del derecho internacional público. En Centroamérica hablamos de derecho comunitario porque nos apartamos precisamente del esquema que ven en la pantalla o vamos un poco más allá. Aquí tenemos el artículo 1 del Protocolo de Tegucigalpa, instrumento rector del proceso de integración centroamericana y el instrumento fundante del SICA, que indica que Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá son una comunidad económico-política. Y el término comunidad aquí sugiere entonces que ya no hablamos de derecho internacional público puro, sino de derecho comunitario. Y con el propósito de alcanzar la integración de Centroamérica se constituye el SICA. Tenemos aquí a la Corte Centroamericana de Justicia, indicándonos que el derecho comunitario posee sus propias fuentes y está dotado de órganos y procedimientos adecuados para emitirlas. Es decir, no solamente tenemos el esquema tradicional que habíamos visto, sino que tenemos un derecho con gran penetración en el orden jurídico interno y de aplicabilidad inmediata, efecto directo y con primacía sobre el derecho nacional. ¿Esto qué implica? Que nuestros instrumentos fundantes efectivamente son tratados internacionales en el esquema que vimos anteriormente, firmados por representantes con plenos poderes de los estados parte. Sin embargo, tenemos una serie de órganos capaces de emitir, interpretar y aplicar la normativa regional. Órganos, podríamos decir, supranacionales, aunque su integración sea típicamente multilateral, es decir, con un representante de cada uno de los estados parte. Aquí tenemos un mapa del SICA y el subsistema económico. Aquí no está completo el SICA, no tenemos todos los subsistemas, pero me gustó porque lo diagramó muy bonito la dirección de la Unidad de Relaciones Públicas de la SIECA.
y comunicación. Pero en el subsistema económico, pueden ver en el centro el Consejo de Ministros de Integración Económica, es el órgano responsable de ejecutar las decisiones de la reunión de presidentes en materia económica. Y tenemos también un comité ejecutivo de integración y unos consejos sectorial e intersectorial capaces de emitir derecho derivado, es decir, no firmar un tratado internacional, sino emitir derecho a través de procedimientos propios. Estos procedimientos están regulados en el artículo 55 del Protocolo de Guatemala para la adopción de actos administrativos. Así que cuando hablamos de solución de diferencias del subsistema económico, nos referimos a la solución de diferencias Estado-Estado, por ejemplo, Guatemala contra El Salvador. Si ven, Guatemala siempre ha sido la demandante y no sé qué pensar de ser yo aquí el único guatemalteco en la mesa, pero creo que somos un poco litigiosos. Hablamos de solución de Estado a Estado para hacer valer o para aplicar la normativa comunitaria en materia económica específicamente. Aquí tenemos una clasificación de los instrumentos jurídicos que nos rigen. Los principales y complementarios son tratados internacionales propiamente dichos. Sin embargo, los principales prevalecen sobre el resto y en particular el Protocolo de Tegucigalpa es el instrumento fundante del SICA y también hablamos de derecho derivado cuando emana de un órgano regional como el Consejo de Ministros de Integración Económica o COMIECO. Y pasamos ahora al mecanismo de solución de controversias. Quería hablar de unos aspectos básicos. En primer lugar, su fundamento jurídico. Es el artículo 35 del Protocolo de Tegucigalpa, que no estaba así originalmente. Si ven la parte en negrilla, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, esta fue introducida mediante la enmienda del 2002 al Protocolo de Tegucigalpa. Anteriormente, toda controversia sería sometida a la Corte Centroamericana de Justicia. Y se agregó además este párrafo que indica que las diferencias surgidas en el subsistema de integración económica como consecuencia de las relaciones comerciales intrarregionales se someterán al mecanismo que establezca el COMIECO, que incluirá entre otras fases el arbitraje y cuyas decisiones serán vinculantes. El remedio que usamos es la suspensión de concesiones. ¿A qué me refiero con eso? En todo esquema de integración económica o de negociaciones comerciales, un Estado ofrece algo para recibir de vuelta. Esa es la reciprocidad en materia comercial. En caso de que alguien incumpla uno de los tratados o anule o menoscabe esos beneficios que se otorgaron previamente, se pueden suspender esas concesiones si así lo dictamina uno de los tribunales arbitrales del mecanismo de solución de controversias. La regulación del mecanismo se encuentra en la resolución 170-2006, principalmente del COMIECO, que establece las reglas del mecanismo, unas reglas modelo de procedimiento, cómo notificar, etcétera, y un código de buena conducta para los árbitros y los actores involucrados. Y finalmente la resolución 205-2007 que regula lo más importante y es quién financia estos procesos, ¿verdad? Porque si no se paga, no se puede constituir el tribunal. Entonces esta es la normativa principal, además del Protocolo de Tegucigalpa. Su ámbito de aplicación es la prevención o solución de controversias en materia de interpretación o aplicación de instrumentos regionales en materia de integración económica. Pero también tenemos medidas en proyecto o casos de anulación o menoscabo, donde no se ha violado un instrumento regional, pero no obstante una acción u omisión de un Estado parte del subsistema económico anula o elimina aquellos beneficios que se habían obtenido previamente a través de una negociación. En contexto, pues tenemos que decir que el mecanismo se basa en buena medida en el de la OMC, pero que la solución de controversias comercial está en crisis actualmente, porque el órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio probablemente no podrá integrarse a partir de diciembre debido a la política de Estados Unidos al respecto. Y esto abre la posibilidad de que se van a empezar a arbitrar estas diferencias ante la Cámara de Comercio Internacional, un arbitraje CCI, según un pacto que tienen ahorita Canadá y la Unión Europea. Tenemos varias fases, una fase diplomática, como mencionábamos, o de consultas, de intervención del Consejo, que es optativa, del COMIECO, es decir, una fase política, podríamos llamarla, donde puede haber buenos oficios, conciliación o mediación, una fase de arbitraje propiamente dicha y la suspensión de beneficios que podría ser inmediata, suponiendo que se hayan notificado y se hayan seguido los procedimientos
mencionados. Tenemos los laudos que ya mencionó anteriormente el magíster Salazar. Tenemos 3 laudos, Guatemala versus Costa Rica, una cuestión de origen. Aquí puse Panamá, perdón, y hay un error, el 210 es contra El Salvador, una salvaguardia o modificación unilateral del arancel centroamericano. Y el 116, Guatemala contra Panamá, un tema de registros sanitarios sobre néctares. Y finalmente yo planteaba algunas consideraciones, me parece que ya 30 segundos más y concluyo. Primero, los actores. Es un mecanismo Estado-Estado. Aquí vemos al propio laudo, el primer laudo que se emitió, es solo entre estados. Y los particulares pueden participar de manera derivada y a través de su Estado nacional, un poco lo que señalaba ya el doctor Perotti. Sin embargo, contamos con la Corte Centroamericana de Justicia y aquí, por ejemplo, vemos un fallo de la Corte sobre una nulidad en materia de derecho económico. Es decir, que los particulares sí tienen acceso a la justicia en materia económica a través de la Corte. Tenemos también la confidencialidad. Solo son públicos los procesos una vez se han publicado los laudos, eso restringe el tema de acceso, los amicus curiae, que son una práctica en otros sistemas. Pero también, finalmente yo mencionaría, tal vez como tema de discusión, que en este mecanismo hay una aproximación disciplinada a la interpretación de instrumentos según los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena, siguiendo mucho el modelo de la OMC y aprovechando el acervo del multilateralismo en materia comercial. Esto hace que sea un proceso complejo, lo cual presenta un reto adicional para acceder al mismo. Así que yo con eso los dejaría, les agradezco mucho su atención.